Hola amigos, aquí les traigo un nuevo video. Me tardé un poco, ya que he estado viendo nuevos animes junto con series y me he distraído un poco, pero aún sigo aquí. Ahora sí disfruten. Después de que Eris cumpliera 10 años, daríamos un salto de 2 años. Actualmente estaría en mi habitación, donde se vería como todo estaba desordenado y había un mapa de Roa. Bien, mi cumpleaños es en una semana, tengo que tener todo planeado, diría caminando en círculos mientras pensaba. Veamos, gracias a lo que le dije a Sauros, varios magos han venido de la capital real para investigar la esfera de mana, pero por lo que veo aún no han descubierto nada. También decidí cambiar mi objetivo, no salvaré solo a mis conocidos. Me hubiera gustado no encariñarme con esta ciudad, pero terminé haciéndolo, así que mi plan es el siguiente. Liberaré todas mis sombras para que se aferren a todas las personas de la ciudad y de la aldea para que después del transporte puedan protegerlos. MHH, tal vez pueda lograrlo, aunque mantener a mis sombras requiere maná, así que para eso gaste mucho de mi dinero para comprar botellas con pociones de maná, diría mientras escribía todo en mis notas. Aún tengo muchos detalles por arreglar, pero por ahora lo pausaré. Cerraría el libro para guardarlo en mis sombras, me acercaría a un espejo para mirarme. MHH, a pesar de casi tener 10 años he tenido un crecimiento acelerado, diría mirando cómo parecía tener 13 años, de seguro es debido a que ahora soy un dragón, diría mirando mi mano que sería cubierta con escamas blancas y mis uñas se volverían garras negras. MHH, da igual, Orsted es muy viejo y aún así se ve joven, por lo que mi crecimiento se debería detener hasta tener la apariencia de 16 años o más, diría recostándome en la cama. Time skip. Durante la semana que faltaba, notaría como Eris y las sirvientas me evitaban. Actualmente estaría en mi habitación acompañado de Ghislaine mientras se escuchaba como las sirvientas preparaban algo. MHH, parece que están ocupados, diría sin mucho interés mientras hacía una figura de Charizard. Sí, diría Ghislaine algo nerviosa. Bien, tengo algo de hambre, diría parándome, para que Ghislaine se pusiera enfrente de la puerta evitando que salga. No, espera, podemos hablar un poco más, diría Ghislaine nerviosa. Es gracioso verla así, diría en mi cabeza. Está bien, de todos modos quería mostrarte algo, diría sonriendo. ¿Qué es?, preguntaría Ghislaine. Esto, diría mostrando una figura de ella pero sin la cola. Soy yo, es muy detallada pero, no hiciste mi cola, diría Ghislaine mirando la figura. Bueno, eso es porque no sé cómo es, por lo que quería saber si podías mostrarme tu cola, diría sonriendo. ¿Solo eso? Claro, diría Ghislaine bajando su pantalón mostrando su trasero. Wow, en el anime se ve demasiado caricaturesco, pero ahora que lo miro en la vida real entiendo por qué al Rudeus original le sorprendió. Sin duda es perfecto, diría mirando el trasero de Ghislaine. Y bien, preguntaría Ghislaine mirándome. Claro, con eso está bien, pero ¿crees que pueda tocar tu cola?, diría sonriendo. Claro, diría Ghislaine tranquila. Tocaría la cola de Ghislaine, lo que haría que ésta temblará un poco. Espera, ¿eso significa que la cola de Ghislaine es sensible?, diría sonriendo mientras tocaba más la cola de Ghislaine. Después de un tiempo lo dejaría. Bien, con eso esta, diría sonriendo. Claro, diría Ghislaine subiendo su pantalón. Después de un tiempo Ghislaine me llevaría al salón de eventos donde estarían varias personas, algunos que conocía y otros que no. Joven Rudeus, feliz cumpleaños número 10, dirían todos. Era mi cumpleaños, diría fingiendo haberlo olvidado. Oye Rudeus, toma, diría Eris sonriendo dándome un ramo de flores. Gracias, diría sonriendo. No, pensé que me harían una fiesta, la verdad me preocupaba no ser recibido, diría fingiendo a la vez que soltaba lágrimas, lo que ocasionaría lo de la historia original. Bueno, olvida lo que dijo mi abuelo, tengo algo para ti Rudeus, diría Eris sonriendo. ¿En serio? ¿Qué es?, preguntaría curioso. ¿Acaso mis padres y los demás vinieron?, diría sonriendo, lo que haría que todos pusieran una cara de incomodidad. Bueno, tratamos de llamarlos, pero habían muchos monstruos y no pudieron venir, diría Eris mirándome.
Oh, está bien, me hubiera gustado poder verlos, hubiera sido bueno diría en mi cabeza, Eris estaría nerviosa por mi reacción, hasta que sería abrazado por Hilda, oh Rudeus, ahora eres un niño de esta familia, te adoptaremos, o mejor aún, cásate con Eris diría Hilda abrazándome, mamá no digas eso Rudeus solo tiene 10 diría Eris sonrojada, y eso que la edad no tiene nada que ver, que no es suficiente para ti diría Hilda mirando a Eris quien estaría más roja, Philip haría que la sacarán, bueno, entonces ¿cuál es la sorpresa? Preguntaría a Eris, oh, sí, al fondo se la diría Eris sonriendo mientras el mayordomo traía en sus manos algo envuelto en una tela, me lo darían y sentiría que era una espada diría empezando a quitarle la tela, reunimos los mejores materiales de estas tierras, fue hecha especialmente para usted, la mandamos a diseñar al reino de Asura con el mejor forjador de espadas, y gracias a el guante que le regaló a la señorita Eris, algunos alquimistas junto con magos lograron colocar una piedra mágica para aumentar su poder, por lo que se podría decir que es una espada y un bastón juntos, su nombre es Bakuunkuter diría Alphonse sonriendo, Bakuunkuter, cortadora de vacío, suena genial diría mirando una espada de hoja negra con toques azules y una piedra mágica azul en la guarda, es increíble diría tomándola del mango para desenvainarla, es muy liviana pero pesada, es perfecto diría sonriendo, muchas gracias diría feliz lo que haría que Eris sonriera. Después de eso disfrutaríamos de la fiesta. Ghislaine llevaría a una Eris dormida en sus brazos mientras yo estaba sentado mirando la escena, Rudeus ¿por qué no bebes? Diría Philip ofreciéndome una copa de vino, está bien ofrecerle alcohol a un niño de 10 años diría sonriendo, bueno, técnicamente no, pero es tu cumpleaños así que está bien diría Philip sonriendo, está bien diría tomando la copa para beber, es dulce diría sonriendo. Después Philip me contaría lo de los hermanos de Eris y lo de la familia Boreas. Dime, ¿de verdad te casarías con Eris y tomarías el control de la familia Boreas? Diría Philip sonriendo, ¿De verdad esperas eso de un niño? Diría sonriendo mientras bebía de mi copa, vamos, lo único que tienes que hacer es sentarte y esperar diría Philip sonriendo, escuche señor, me gustaría pero hay un inconveniente diría mirándolo, ¿Y cuál sería? Diría Philip mirándome con duda, me gustaría, pero ya prometí casarme con otras 3 chicas diría mirándolo, ¿Solo eso? Preguntaría Philip mirándome con duda, sí diría confundido, jajaja, Rudeus eso no tiene importancia diría Philip riendo, porque preguntaría mirándolo, verás Rudeus los Greyrad no somos creyentes de Milis por lo que te puedes casar con cuantas quieras diría Philip sonriendo, sí, ya lo sabía, pero, creo que lo mejor sería que lo dejemos aquí diría terminándome mi copa, está bien diría Philip sonriendo. Saldría de la mansión para dirigirme a un lugar apartado, y ahí empezaría a sacar una gran cantidad de sombras de monstruos mejorados ya que había logrado crear quimeras, quiero que se dirijan a la aldea buena y se aferren a las personas y las protejan ordenarían para que las sombras quimeras, al escuchar mis órdenes emprendieran camino a la aldea, la aldea está a unos días, pero la velocidad que tienen deberían llegar antes de que pase el desastre de mana, mierda puedo sentir como mi mana baja a un ritmo muy lento pero no creo que me haga daño por el momento diría dando un suspiro. Me dirigiría a mi habitación mientras traía mi espada en su funda, al entrar escucharía una voz, bienvenido diría una Eris nerviosa, ¿Qué haces aquí? Diría cerrando la puerta, bueno, como no vinieron tus padres, pensé que te sentirías triste y pensé que querrías compañía, claro, estoy seguro de que esto es plan de Hilda y Philip, además, lo que trae puesto es lencería diría en mi cabeza mientras la miraba, esta al darse cuenta de mi mirada se sonrojaría y se pondría nerviosa, está bien diría dejando mi espada en mi mesa para quitarme mi gabardina para ponerla en la misma mesa, Eris miraría lo que hacía mientras sus nervios crecían, me sentaría a su lado, bueno, entonces diría una Eris con nervios, Eris, no hace falta que hagas esto diría mirándola,
¿De qué hablas? Preguntaría esta nerviosa. Eris, no hace falta que hagamos eso, estoy bien, pero gracias por preocuparte, diría sonriendo. Pero, mamá y papá dijeron. Eris, ¿tú qué piensas de lo que dijo tu madre? Diría mirándola. ¿Te refieres a que tú y yo nos casáramos? Diría Eris avergonzada. Sí, dime, ¿tú estás de acuerdo con eso? Preguntaría mirándola. Bueno, no me importaría, pero aún somos muy jóvenes, diría Eris sonrojada. Daría un suspiro. Eris, si te dijera que prometí casarme con otras chicas, ¿aún querrías estar conmigo? Diría mirándola. Otras, preguntaría Eris mirándome. Asentiría. Bueno, yo no lo sé, no somos creyentes de Milis, pero, escucha, si no quieres lo entiendo, diría sonriendo. Está bien, diría Eris mirándome. ¿Qué dijiste? Diría confundido. Dije, que está bien, diría Eris mirándome. ¿En serio? Preguntaría sorprendido. Sí, pero será hasta que seamos adultos, diría Eris volviendo a su típica actitud. Claro, no tengo problemas con eso, diría sonriendo, pero sería golpeado en el estómago, y al estar con la guardia baja me lastimaría. ¿Y eso por qué? Diría con dolor. Por nada, solo me siento mejor, diría Eris sonriendo. Está bien, diría parándome de nuevo. Entonces, ¿aún quieres dormir conmigo o quieres regresar a tu habitación? Preguntaría sonriendo. Eris al escuchar mi pregunta se sonrojaría otra vez. Bueno, me quedaré aquí, diría Eris sonriendo. Está bien, diría apagando la lámpara que había en mi habitación para recostarme en mi cama. Eris haría lo mismo, solo que estaríamos de espaldas. Después de un tiempo sentiría como Eris me abrazaba, haría lo mismo para luego quedarnos dormidos. Al día siguiente, Eris me pediría que probara mi nueva espada. Por lo que Eris, Ghislaine y yo, acompañados de Yoru, nos dirigiríamos a un campo alejado. Antes de eso soltaría muchas sombras quimera que se esconderían en las sombras de las personas esperando a que el desastre de Mana pasara. También durante el camino veríamos a los magos de la capital que estarían examinando la esfera de Mana. Ya casi pasa, diría en mi cabeza. Al estar ya alejados, Yoru se recostaría unos metros de nosotros, desenvainaría mi espada para ver a Eris. Eris, entonces esta espada es como un cetro también, ¿no? Preguntaría sonriendo. Sí, de hecho, quería darte un cetro, pero recordé que dijiste que las varitas eran poco prácticas y un cetro es casi lo mismo, diría Eris sonriendo. Bien, entonces eso significa que, diría para empezar a pasar mana a la espada, haciendo que la gema empezara a brillar en un tono azul y de la hoja empezara a salir una aura azul. Vaya, se ve genial, diría Eris sonriendo. Daría un tajo haciendo que un corte de mana saliera disparado para cortar varios árboles. Jeje, esto me gusta, diría sonriendo. Oye Rudeus, muéstranos un hechizo. Bien, le enseñaré el mejor hechizo que tengo, diría apuntando mi espada al cielo, pero veríamos como el cielo se nublaba. Mierda, ya empezó, diría nervioso. Vaya impresionante, diría Ghislaine. Yo no hice esto, diría serio. Ghislaine levantaría su parche para ver la esfera de mana. Hay mucho mana reunido, diría Ghislaine. Percepción, diría en mi cabeza para sentir el mana sintiendo una gran cantidad. Sabía que crear este hechizo sería útil, diría sintiendo la gran cantidad de mana. Abajo, gritaría Ghislaine sacando su espada. Esquivaría un ataque de luz, para que luego Ghislaine atacara la luz y se escuchará el sonido del acero chocando. Yoru protege a Eris, gritaría haciendo que Yoru se pusiera enfrente de Eris asegurándola. Bien, quiero probar esta cosa, diría, saliendo disparado contra la luz, chocando mi espada contra la daga de un chico rubio con una máscara de gato. Este al verme se pondría rígido, y se alejaría. Ghislaine se pondría a mi lado. ¿Quién eres? Preguntaría mirándolo. Soy Amanfi el Radiante, por orden del señor Perugius fui enviado para matar al causante de esto, diría Amanfi mirándonos. Rudeus, ve y mantén a Eris a salvo, diría Ghislaine mirándome. No, te mataré y así esto acabará, diría Amanfi. Soy Ghislaine de Dolría estilo rey de la espada, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ahora lárgate, diría Ghislaine con seriedad. Rey de la espada dices.
Preguntaría al Manfi con duda, lo juro por mi maestro el dios de la espada Galfarión y por el honor de Doldía, MHH, está bien el señor Perugi, usted juzgará a Tiri al dragón blanco si mienten, diría al Manfi guardando su daga, ¿Cómo me llamo? Diría confundido en mi mente por ser llamado así. Oye, no te disculparás, diría Ghislaine mirándolo. No, es su culpa por despertar sospecha al estar alejados, diría al Manfi sin intereses. Mierda, ya casi sucede, será mejor que esté cerca de Eris, diría en mi mente para correr en dirección de Eris. Oye, dime qué pasa, preguntaría Eris con enojo, pero veríamos cómo es que las nubes se reunían en un punto para luego se disparara al piso haciendo que un rayo gigante de mana se empezara a expandir. Eris, Rudeus, gritar Ghislaine corriendo a nuestra dirección, daría la orden a las sombras quimeras que salgan, la luz atraparía a Ghislaine, Yoru nos cubriría a mí y a Eris siendo atrapados. En el reino todos estarían mirando cómo se acercaba la luz. Estos correrían pero serían atrapados por varios monstruos negros con azul. ¿Qué demonios es eso?, diría Sauros mirándolo antes de que también detrás de él apareciera una sombra que se aferraría a él. Rudeus? Preguntaría Sauros confundido al reconocer las sombras. En la mansión todas las sirvientas y trabajadores serían atrapados por una sombra. Felipe e Hilda también serían atrapados por una sombra que los sostendría a ambos. La luz atraparía a toda Roa para seguir expandiéndose. En la aldea buena los encargados de vigilancia verían la luz. ¿Qué rayos es eso?, preguntaría el guardia mirando la luz, para que luego este viera como varios monstruos negros con azul se acercarán a una gran velocidad. ¿Qué demonios? Este daría la alerta de lo que pasaba, pero sería tarde ya que uno de los monstruos lo atraparía a él y a varios que estaban ahí. Mierda, alerten a Paul, gritaría el guardia, mientras este miraba como más monstruos entraban a la aldea para atrapar a las personas. Mierda, nos matarán, diría el hombre con miedo, pero este vería que el monstruo no lo tendría de forma amenazante sino de forma protectora. ¿Qué rayos? ¿Nos están protegiendo? ¿Y de qué? Preguntaría el hombre solo para ver a la dirección de la luz que estaría a metros de la aldea y esta se acercaba rápidamente. En la casa Greirat, ¿qué carajos es eso?, preguntó Paul mirando la luz que está cerca mientras sostenía a Norm. Lilia abrazaría a Aisha, Zenith miraría en shock, una Sylphie estaría mirando la luz hasta que esta miraría como varios monstruos negros con azul corrían a su dirección. ¿Qué son esas cosas?, diría Paul exaltado al ver a los monstruos. Este sacaría su espada. Rudeus, diría Sylphie en su mente al reconocer esa apariencia en los monstruos. Estos al estar cerca de la casa serían consumidos por la luz para luego esta atrapara a los demás. Abriría mis ojos solo para ver un lugar totalmente en blanco. ¿Qué pasó?, diría en mi cabeza. Es cierto, el desastre de mana, diría en mi cabeza, pero notaría algo. ¿Por qué veo borroso?, diría con confusión para que luego sintiera algo en mis manos. Estos son lentes, diría poniéndomelos para ver más claro. Ya esta, diría sonriendo. Espera, yo no necesito lentes, diría con duda para luego sentir mi cabello largo. Vería mi cabello para ver que era de color negro. Así que tengo mi cuerpo anterior, diría mirando una cicatriz en mi pierna producto de un accidente en mi infancia. Es raro haber extrañado esta cicatriz, diría riendo. Veo que te diviertes, diría una voz. Diría volteando para ver a un hombre blanco que se vería borroso. Itogami, diría en mi cabeza. ¿Quién eres?, preguntaría con seriedad. Oye, ¿no te enseñaron a saludar?, diría Itogami con gracia. Hola, ¿quién eres?, preguntaría sin cambiar mi cara. Uy, sí que eres aterrador, diría este fingiendo miedo. ¿Vas a responder?, preguntaría parándome solo para notar que no tendría ropa. MHH, porque no tengo ropa, diría mirándome. Bueno, eso es porque estamos en un plano donde solo está tu conciencia. Entiendo, pero aún no has dicho quién eres, diría mirándolo. Ya, soy el dios hombre. Itogami, diría este sonriendo. Oye, ¿puedo preguntarte algo?, diría Itogami sonriendo. Claro, diría aún estando alerta. Dime, ¿quién eres y por qué no puedo verte?, diría Itogami cambiando su actitud a una seria.
¿A qué te refieres? Diría con duda. Yo puedo ver el futuro de todos, pero contigo no, y tampoco puedo ver el destino de los que te rodean y eso me molesta, así que dime, ¿quién eres? Diría con algo de irritación. Digamos que soy, algo que se le podría decir especial, diría sonriendo, y Togami frunciría el ceño con molestia. Oh, ¿qué pasó? ¿Te molestaste? Diría sonriendo, y Togami se vería más enojado. Eres un mocoso idiota, ¿no sabes quién soy? Diría Itogami sonriendo. Oh, créeme, sé quién eres. ¿Te crees el ser más poderoso e importante de la existencia? ¿Crees que puedes hacer todo, lo que según tú te da derecho a destruir la vida de todos y reírte de lo que les pasa? Diría con molestia, pero, la verdad, solo eres una cucaracha que mató al Itogami original y tomó su lugar. Solo eres un inmaduro que se enoja cuando algo no sale como quiere. Itogami mientras escuchaba se enojaba más. Maldito mocoso, te crees muy listo, diría Itogami enojado. ¿Qué pasa? Toqué algunas fibras, diría sonriendo. Ja, eres un idiota, yo soy un dios, te mataré a ti y a todos los que amas, gritaría Itogami con ira. Al escuchar eso me enojaría. Escucha bien, Itogami diría con voz amenazante mientras mi cuerpo empezaba a cambiar al cuerpo que tenía en el mundo real. Nadie amenaza a mis seres amados, mucho menos un cobarde que manipula a los demás, diría acercándome a él mientras mis ojos empezaban a brillar en azul y me empezaban a salir escamas. ¿Qué demonios eres? Diría Itogami sin creer. Que te quede claro, voy a matarte, no importa cuánto me llevé, te prometo que al final tu cabeza será mía, diría sonriendo. Itogami me miraría con miedo. Ja, eres idiota, si yo muero el mundo desaparecerá, diría Itogami más confiado. Oh, bueno, entonces disfrutaré lo que quede del mundo, diría sonriendo. Itogami me miraría con miedo. El hecho de que tenga un poder tan grande con la apariencia de un niño y el hecho de que no podía ver mi futuro junto con los que me rodean le hacía sentir miedo al no predecir su destino. Mocoso, ¿qué rayos es? ¿Por qué siento miedo ante este niño? Voy a matarlo, lo mataré de alguna u otra forma, diría en su cabeza una y otra vez. El espacio blanco se empezaría a fragmentar. Veo que esto se acabó. Itogami, recuerda mi promesa, tu cabeza será mía, diría riendo. Lo que haría que mi apariencia con escamas y mis dientes afilados al seguir mostrando mis rasgos de dragón harían que me viera con miedo, ira y odio. El espacio se terminaría de romper para que caiga en una oscuridad. Abriría mis ojos para ver un cielo nocturno lleno de estrellas. ¿Eris? ¿Yoru? Preguntaría levantándome para ver a una Eris dormida a un lado mío y a una Yoru dormida a unos metros. Que bien, diría sonriendo. Notaría como habría una fogata donde al otro lado habría una persona. Me levantaría para ver a un hombre de piel blanca con cicatrices de cabello verde y una gema roja. Ruiger, diría en mi mente. Ruiger me miraría de manera seria. Oye, ¿tú nos ayudaste? Preguntaría en idioma demoníaco. Ruiger se sorprendería por haberle hablado. Dime, ¿de casualidad no viste a una mujer musculosa? Diría sonriendo. No, solo eran los tres. Dime, niño, ¿no estás asustado? Preguntaría Ruiger hablando en idioma humano. Claro que no, nos ayudaste y tenerte miedo sería descortés, diría sonriendo mientras volvía a hablar en idioma humano. Eres un niño raro, diría Ruiger mirándome. Gracias, me lo dicen siempre, diría riendo. Por cierto, ¿sabes cómo llegamos aquí? Preguntaría sentándome más cerca de él. Cayeron del cielo, los niños humanos son muy frágiles, por lo que hice una fogata, diría Ruiger sosteniendo una rama. Bueno, gracias por eso, soy Rudeus Greirad, diría sonriendo. Soy Ruiger Superdía, diría Ruiger con una leve sonrisa. Ruiger, ¿dónde estamos? Preguntaría mirándolo. Estamos en Viegoya, al noroeste del continente demoníaco. Mierda, estamos muy lejos, diría dando un suspiro. Dime, ¿cómo es que un niño llegó hasta aquí? Preguntaría Ruiger con duda. Bueno, creo que fuimos atrapados en un desastre de mana, diría pensando. Ruiger se pararía. Tranquilo, me encargaré de que regreses a tu hogar, diría Ruiger sonriendo para que viera su mano y luego acariciara mi cabeza. Abandonarte dañaría más la reputación de la tribu Super.
Aunque, esta ya está por los suelos, diría Ruiger sonriendo con tristeza. Está bien, diría sonriendo, pero seríamos interrumpidos por un grito. Es un super, gritaría Eris llena de miedo. Esta se ocultaría con una manta en la que estaba recostada para esconderse. Yoru, al escuchar los gritos de Eris, se levantaría rápidamente para que ésta examinara todo y viera a Ruiger cerca de mí. Yoru saltaría hacia Ruiger tratando de matarlo con una mordida. Yoru, quieta, gritaría haciendo que Yoru se detenga. Ruiger me vería con asombro. Después de un rato Eris se calmaría y Yoru estaría más tranquila por Ruiger. Bien, ahora preséntate. Ve bien, soy Eris B. Boreas, diría Eris temblando de miedo. Eris B. Boreas, diría Ruiger con duda. No. Solo es Boreas, diría Eris alzando su voz, pero esta por el miedo se ocultaría detrás de mí. Bien, ya conociste a Eris, ahora esta pequeña es Yoru, es mi mascota, diría sonriendo. Ya veo, eso explica por qué cuando los iba a ayudar esta trató de atacarme, por lo que la dejé inconsciente, diría Ruiger mirando a Yoru, la cual todavía miraba a Ruiger con desconfianza. Eris, ya cálmate, Ruiger nos ayudó, estoy seguro de que podrían ser amigos, diría sonriendo mirando a una Eris temblando. Ruiger me miraría. Eris, seamos amigos, diría este mirando a Eris. Esta sonreiría más tranquila. Después de eso seguiríamos hablando sobre qué teníamos que hacer, pero al ser de noche decidiríamos esperar a mañana. Al día siguiente nos proponeríamos a empezar a caminar con Ruiger liderando el camino. Mientras caminaba me empezaría a sentir algo cansado. Mierda, mi mana está a mitad. Espero que al menos las personas arrastradas por el desastre estén bien, diría en mi cabeza mientras sacaba 2 pociones de mana que bebería recuperando el mana perdido por mantener activas las sombras. Lo único bueno es que gracias a mi nueva espada no gastaré tanto mana, diría más tranquilo. Después de un rato descansaríamos. Yoru estaría bebiendo agua que creaba con magia. Por cierto, Rudeus, tenía dudas, ¿cómo es que domesticaste una manticora?, diría Ruiger mirándome. Es cierto, nunca te lo pregunté, diría Eris sonriendo. Bueno, un día cuando era pequeño, esta apareció escondida debajo de mi cama, cuando esta era una cría, y desde entonces la entrené y se volvió mi fiel compañera, diría acariciando la cabeza de Yoru, quien lamería mi mano. Bueno, eso lo explica las manticoras, normalmente son violentas, diría Ruiger tranquilo. Después de eso seguimos nuestro camino, donde al estar cansado de caminar Eris y yo subiríamos al lomo de Yoru y crearía una sombra quimera de un oso lobo para que Ruiger montara. Este se sorprendería por lo que hice, pero después de una explicación de que era un nigromante este entendería. Si tuviera una espada podría ayudarles a pelear, diría Eris sonriendo mientras montábamos la sombra y a Yoru. Los niños no deben de preocuparse por eso, solo preocúpate de cuidar a tu hermano mayor, diría Ruiger sonriendo. Él no es mi hermano y yo soy mayor, diría Eris con enojo. Lo siento, es que él parece mayor, diría Ruiger mirándola. Bueno, de hecho Ruiger, Eris tiene 12 años y yo 10, diría sonriendo. Pero te ves de 13 años, diría Ruiger sorprendido. Jeje, bueno, creo que crezco rápido, diría sonriendo. Después de eso llegaríamos a una aldea la cual ya sabría que era la de Roxy. Al llegar a la entrada seríamos detenidos por el padre de Roxy. Eris, Yoru y yo estaríamos mirando como Ruiger hablaba con él en idioma demonio. ¿Qué dicen?, preguntaría Eris con duda. Dice que no podemos entrar por parecer sospechosos, diría mirándola. Ruiger se acercaría a nosotros, llamara al jefe y después podremos entrar, diría Ruiger mirándonos. Miraríamos como el padre de Roxy no hacía nada. ¿Cómo?, preguntaría con aburrimiento. Telepatía, la tribu Miwurk puede comunicarse de esa forma. Increíble, diría Eris sonriendo. Miraríamos cómo se acercaba un hombre mayor junto con una mujer que sería la madre de Roxy. ¿Son estos niños?, preguntaría el jefe de la aldea en idioma demonio. Un gusto, soy Rudeus Greirad, diría sonriendo en idioma demonio.
Vaya, qué educado, diría el jefe sonriendo, soy Roku, líder de esta aldea. Oh, disculpa, me gustaría saber de dónde sacaste ese collar, diría Roku mirando el collar de Roxy que siempre traía. Es un regalo de mi maestra, diría sonriendo. De tu maestra, diría Roku sonriendo. Si se llama Roxy, diría sonriendo, haciendo que pase lo mismo de la historia original. Mientras nos dirigíamos a la casa del jefe, vería a los aldeanos viendo que todos se parecían. Increíble, en el anime se podían ver varias diferencias, pero todos son iguales a Roxy, diría sorprendido en mi cabeza. Ah, Roxy, ella no se ha comunicado con nosotros desde que se fue hace 20 años, diría el padre de Roxy en idioma demonio. Por cierto, ella está sana y a salvo, ¿verdad? Diría el padre de Roxy mirándome. Pues ella se encuentra actualmente en Shiron, diría sonriendo, pero está bien, si eso creo, diría sonriendo. Bien, mientras esté bien, diría el padre de Roxy para seguir su camino. Así que eso pasó, anoche vimos estrellas fugaces volar en todas direcciones. Me preguntó qué estará pasando, diría Roku pensando, mientras escuchaba sentiría como Eris se apoyaba en mi hombro. Eris, ¿estás bien?, diría mirándola para ver cómo esta estaba semidormida. Sonreiría para recostarla en mi regazo para que descanse. Veo que son muy unidos, diría Roku sonriendo. Bueno, se podría decir que es una de mis prometidas, diría sonriendo. ¿Prometidas?, diría Ruigert con duda. Sí, prometí casarme con otras 3 chicas, diría tranquilo. Vaya, sí que eres un Casanova, diría Roku riendo. Supongo, diría sonriendo avergonzado. Bueno, pero regresando al punto, ¿cómo pretenden regresar a su hogar?, diría Roku mientras tomaba una pipa. Los protegeré hasta que regresen, pero Ruigert, tú no puedes entrar a las ciudades, diría este. Dejaría a Eris recostada en una manta que la madre de Eris había traído. Bueno, eso puede ser un problema, pero imagino que lo podemos resolver, diría sentándome más cerca de ellos. Pero aún así Ruigert no piensa cuando se trata de un niño. Escucha, sé que quieres cumplir tu objetivo, pero ¿realmente crees que hacer algo así ayudaría?, diría Roku mirando a Ruigert, quien sostendría su lanza con fuerza. Disculpe, pero ¿cuál es el objetivo de Ruigert?, preguntaría mirándolo. El objetivo de Ruigert es limpiar el nombre de los super, diría Roku mirándome. Ahora que lo pienso, Ruigert, dime, ¿las historias de los super son reales? ¿Los super realmente fueron demonios sanguinarios sin piedad?, preguntaría mirándolos. Claro que no, eso es culpa de la Place, gritaría Ruigert mirándome con puro odio. Lo sabía. ¿Podrías contarme por qué existen esas historias? Ruigert al calmarse daría un suspiro para luego empezarme a contar todo, sobre las lanzas, la maldición, sobre lo de su hijo y sobre los super que quedaron. Después de eso no supe más sobre los demás super, por lo que realmente no sé si siguen vivos, diría Ruigert con melancolía. Bien, está decidido, diría sonriendo. ¿Qué cosa?, diría Roku. Como agradecimiento, me encargaré de que el nombre de los super sea limpiado, diría sonriendo. Ruigert me vería con duda. ¿A qué te refieres?, preguntaría Ruigert mirándome. Te ayudaré a limpiar el nombre de los super, así que tenemos mucho trabajo que hacer, diría sonriendo. Ruigert me vería con asombro para luego sonreír. Gracias. Al día siguiente estaríamos en la entrada de la aldea. ¿De verdad se van ya?, diría la madre de Roxy en el idioma demonio. Sí, pero estoy seguro de que volveré, diría sonriendo en idioma demonio. Por cierto, ¿puedo llamarlos suegros?, diría sonriendo. Claro que no, diría el padre de Roxy sonriendo mientras la madre de Roxy me miraba con felicidad. Bueno, será mejor que nos marchemos, diría sonriendo. Espera, tengan esto, diría el padre de Roxy dándonos una espada y algo de provisiones. Muchas gracias, diría dándole la espada a Eris, quien les agradecería. Después subiríamos a Yoru y Ruigert subiría a la sombra lobo oso, para seguir nuestro camino. Eris estaría mirando su espada con brillo en sus ojos. Bien, ya comenzó el viaje. Ahora, tendré que regresar a Eris de regreso. En cuanto a Itogami, estoy muy seguro de que no tengo el poder para matarlo. De hecho, estoy seguro que ni siquiera podría derrotar a Orsted.
El miedo que sintió fue más por no poder ver mi futuro. Me preguntó si será una protección que me dio Dios para que ese idiota no me pudiera ver, como sea Itogami al no poder ver mi futuro, tratara de eliminarme por lo impredecible que soy, y otra cosa, las sombras que protegen a la gente, siento que algunas desaparecieron pero la mayoría siguen ahí y en ese tema duría en mi cabeza, para sacar otras 2 pociones de mana de mis sombras, tendré que tener 2 dosis diarias para que mi mana no se agote, las bebería para sentir mi mana repuesto. Bien, por el momento todo está bien, pero aún necesito hacerme más fuerte para matar a Itogami ya que no pienso dejarle esa tarea a mis futuros hijos si es que los tengo. Ahora, la aventura comienza. Fin del capítulo.